Y en ese momento le doy el uso de la voz a Carlos Fernando Lozano Natal, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios y Consultores. Adelante, por favor, Carlos. Sí, muchas gracias, diputada Patricia, gracias por la organización, la conducción y desde luego la posibilidad que nos da de conocer opiniones diferentes, puntos de vista, y desde luego todos queremos el bien del país. Yo quisiera centrarme en un punto y déjenme hacer una cita. Cuando tenemos teoría sin datos, eso es una ilusión. Pero cuando tenemos datos sin una teoría, eso es simplemente un caos. Y lo llamo a colación porque yo creo que en la parte fiscal lo que tenemos que hacer es conjuntar tanto la teoría como la práctica y con los datos que podamos tener. Yo quisiera, si usted me permite, presentar una hoja de cálculo que hice. ¿Podría compartir la pantalla? Por favor, nada más nos avisas, Mauro, cuando esté listo para compartir. Listo. Gracias. Listo. Bien, no sé si esto se alcance a ver. ¿O todavía no? No, todavía no lo estamos viendo. Ok, entonces vamos a hacer esto rápidamente. Y creo que ahora sí. Aún no lo estamos viendo. No. En la parte inferior va a encontrar un icono verde donde dice compartir pantalla. Ahí le pica y luego elige la ventana en la que quiere. Listo. A ver. Creo que aquí ya hice cosas equivocadas. Hacer de su pantalla habrá que seleccionar la presentación. Correcto. Entonces la presentación está aquí. Ya se ve un Excel. Okay. Ese es el punto. Miren ustedes, en la cuestión fiscal, desde luego tenemos que hacer cosas que sean lo más transparentes, lo más claras para que el contribuyente en ningún momento pueda sentir dudas de lo que se está haciendo. En este cuadro que se alcanza a ver del lado izquierdo es la comparación de las deducciones en un plan privado de pensiones. En la práctica nos ha dicho que, bueno, hay, según el censo económico, nos dicen que hay 6 millones o había 6 millones de establecimientos, un poco más en el país, y desde luego con el asunto de la pandemia podríamos hablar de 5 millones. Y con estos 5 millones estamos hablando aproximadamente de unos 30 millones de personas que estaban en esos establecimientos. Si tomamos un promedio de lo que ocurre en la práctica privada actuarial, no sería difícil encontrar una empresa de 100 trabajadores que tuvieran un sueldo mensual promedio de 10,000 pesos y eso nos llevaría a una nómina anual de 12 millones. Así. Los 10,000 por los 100 trabajadores por los 12 meses, 12 millones. Pues bien, el costo que hemos encontrado promedio de muchos de estos programas de pensiones privadas, que como decía el actuario Jorge López, muchos de ellos equivalen en capital presente a la indemnización legal, ese costo es del 7% de la nómina. De modo que en este caso, la aportación a un fondo privado de pensiones sería de 840,000 pesos. Pónganle al principio, pónganle al final del año, en medio, esto generará intereses. Pero de acuerdo con lo que establece el artículo 9, la tasa del impuesto sobre la renta es del 30%. Pero las aportaciones a estos fondos son en el orden del 53%. Pues el 53% de la tasa de impuesto me da una deducción de 15.9 y aplicado a la aportación de este año, por decirlo así, nos daría una deducción de 133,000 pesos. Pues con la misma tasa del 30%, pero ahora haciendo la deducción al 100%, es decir, el 30% que resulte de la aplicación lo voy a hacer deducible
yo tendría como empresa una deducción de 252,000. Si yo resto 252,000 y le quito 133,000, me quedaría una diferencia de 118,000, y aparentemente es una pérdida fiscal por subir de 133,000 a 252,000 la deducción. Y esto es lo que dicen en algunos momentos la teoría, que pues no, esto no se puede permitir porque nos llevaría a una merma en la recaudación fiscal de renta. Sin embargo, atendiendo a otros artículos de la ley, el artículo 25 y el artículo 29, nos dice que estas aportaciones de 840,000 pesos deben de invertirse cuando menos en un 30%, voy a poner 30%, en valores emitidos por el gobierno federal. Es decir, si yo elevara la deducción a 252,000 del 53% actual al 100% que teníamos antes de 2014, obtendríamos una inversión de 252,000 en valores del gobierno, es decir, este 30%. En este caso, la deducción del 100% se convierte en algo neutro, totalmente neutro para el gobierno federal. Sin embargo, también podemos revisar, y esto se puede revisar en la página de la CONSAR, también podemos establecer que nadie o muy pocos realmente utilizan esa disposición del 30%, y como la tasa de referencia es libre de riesgos, CETES en este caso, yo podría pensar que podríamos cuando menos tener un 40% en esas inversiones. Es decir, si lo que aportamos se invierte en un 40% en valores emitidos por la Federación, tendríamos desde luego un ahorro favorable para el gobierno todavía de 84,000, porque se estarían invirtiendo 336,000. Estos 84,000 pesos es favorable para el gobierno. Entonces, sobre esta perspectiva, subir la deducción del 53% al 100% produciría un efecto favorable. Claro, la bolsa a la que entra este dinero es distinta. La primera bolsa que vimos, estos 133,000, 118,000, es directo al erario, a la Secretaría de Hacienda, al SAT, como lo quieran ver. Mientras que estos 84 favorables son a través de un mecanismo que es la inversión que puede lograrse con el gobierno federal. Bien, pues resulta ser que si nosotros extendemos este ejercicio, y este es un promedio de muchísimas empresas, aquí está un promedio cuando menos de 209 empresas de cualquier tamaño. Lo que hacemos ahora es suponer que el trabajador promedio no gana 10,000, gana probablemente 6,000. Pero si atendemos a la afiliación en el Seguro Social, solamente en el Seguro Social, para ser conservadores con los números, 20 millones de registrados, ya se están logrando de nuevo los 20 millones, los 6,000 por los 20 millones por 12 me daría 1.440.000 millones de pesos, 1.4 billones. Con el mismo costo, porque repito, es un promedio de muchas empresas, y que este costo entonces, como en la estadística, tiende a ser una medida central, pues aplicándolo a la nómina, yo tendría una aportación, una inversión de 100.800 millones de pesos. ¿Cuánto podríamos recaudar por esto? Bueno, pues si lo haremos al si la tasa sigue siendo del 30% y la deducción del 53%, es decir, un efecto neto del 15.9%, tendríamos un ahorro fiscal de 16.027 millones. Pero, a final de cuentas, si lo hacemos, si modificamos la deducción del 53% al 100%, tendríamos un ahorro de 30.240 millones de pesos. Pero bien, estos dirían, estamos fastidiando al erario con 14,000 millones. No, porque dado que esa cantidad, que es el monto de la aportación considerada el 7%,
se invierte en un 40% cuando menos en CETES o valores emitidos por la Federación tendría 40.320 millones invertidos o en sus arcas, pero en la otra bolsa. La diferencia de haber tenido el 53% al 100% nos da 10,000 millones de pesos favorables para la recaudación. Es decir, no sé las demás prestaciones, pero en el caso de pensiones, que es la mesa que nos está ocupando, tendríamos un efecto más que positivo el regresar la deducción del 53% al 100%. Y digo el 53% porque el 47% solamente aplicaría si hay una reducción de los beneficios. Estoy suponiendo que no se cambian los beneficios. ¿Cuál es a largo plazo lo que podemos tener con todo esto? Pues lo que podemos tener con todo esto es simple y sencillamente lo siguiente. Actualmente en estos planes privados, como también se mencionó, hay 553,000 millones de pesos invertidos, es decir, $500 millón. Y ese $500 millón corresponde prácticamente al 2.2% del Producto Interno Bruto. Si se fijan, con estas cantidades podríamos alcanzar rápidamente aportaciones que van mucho más allá de lo que podría pensarse recaudar. Si se lleva la deducción de un 53 a un 100%, lo que tendríamos es que probablemente juntemos alrededor del 1% en los primeros 2 o 3 años del Producto Interno Bruto. No desdeñemos la participación de las empresas, la participación de las personas en términos privados, porque esto puede repercutir en muy buenos ingresos para el gobierno federal, vía fiscal o vía la emisión de deuda. Podríamos decir que, bueno, la deuda está emitida, ahí se tiene, y como pasivo habría que pagar un interés sobre esa deuda. Pues bien, si nosotros asumimos la tasa de CETES actual del 4.25, nos daríamos cuenta que aún así el saldo sigue siendo favorable para el gobierno y las finanzas públicas en términos generales. Bien, con esto yo quisiera, bueno... Solo dejar de compartir. Sí, perdón. Gracias. Con esto lo que quiero ilustrar es, uno, esos 500,000 millones, $500 millón, ha sido producto de 2,198 planes privados de pensiones que no se han promovido con la misma intensidad de otros aspectos de las pensiones. Si se da la opción de regresar al 100% de deducción, es un estímulo más que favorable para el horario, para incrementar la recaudación de los impuestos de una o de otra forma. Y quisiera finalizar diciendo esto. Si cada una de las empresas que están, de los patrones inscritos en el Seguro Social, que rayan los 900,000, tuviera un apoyo adicional, un plan privado de este estilo, tendríamos esos 10,000 millones de pesos favorables, pero jugaríamos con otros 100,000 que estarían en inversión y que estarían generando ahorro interno. Finalmente, esos 100,000 y esos 10,000, lo que está representando es probablemente otro tanto de lo que en la actual se recauda vía el sistema de ahorro por el retiro, que son alrededor de casi 40,000 millones de pesos al año. Es importante hacer esto. Es importante hacer esto porque es aliviar las finanzas públicas, porque es aliviar la tasa de reemplazo, poniéndola en un nivel mucho mejor de las tasas que actualmente se tienen en este sistema. Creo que hay que tomar esto muy en cuenta. Podemos hacer más estudios, podemos refinarlos más, podemos desagregarlo por tamaño de empresa, por efectos, etcétera. Todo este servicio lo ponemos a disposición, diputada Terrazas, de las comisiones de Hacienda, del trabajo de las que usted nos indique,
Y como le dije ayer, la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores hace muchos de estos trabajos y los quiere poner, y los quiere desarrollar en combinación con ustedes. Y desde luego, esto es una parte interesante, ¿no? Ad honorem. Muchísimas gracias por considerarnos. Al contrario, muchísimas gracias. No cabe duda de que el que escucha tiene el peligro de aprender. Solo me queda una duda, maestro. La tasa que se está considerando de tasa de retención del impuesto sobre la renta es un promedio de la tasa para personas físicas, porque la tasa máxima es el 35%, y bueno, pues ahí es una tarifa variable de acuerdo al ingreso. Entonces me imagino que el 30% que se está considerando es un promedio. Disculpe si no fui, porque efectivamente lo omití. Cuando hablé del artículo 9, es el 30% que es la tasa máxima de impuestos para las personas morales. Es decir, estoy hablando de planes privados, estoy hablando de planes que establecen las empresas en complemento a la seguridad social. Efectivamente, la tasa máxima de impuestos sobre la renta para las personas físicas es un 35%. Tiene bemoles, porque esa siendo la tasa máxima, habríamos que ver qué deducciones se han ejercido, qué cosas han reducido la base gravable, porque en muchas empresas, lo sabemos, no es el 30%. Es menos porque es su tasa, pero en este caso, utilizando la del 9 de la ley, ese 30% se producen estos efectos. No hemos considerado entonces todavía la parte, y qué buen punto acaba de decir, porque el hecho de que se le retenga después a los trabajadores, a las personas físicas, mejora todavía este esquema. Así es, era lo que iba a referir, que si con el 30% se tiene un beneficio de ese tamaño, pues con el 35% sería un beneficio aún mayor. Pero bueno, pues son de las cosas que solo son ilustrativas para que nos demos una idea de lo importante que es la tasa de retención y la oportunidad de deducción del 100%, como se venía haciendo con anterioridad. Muchísimas gracias, muy ilustrativo